La maestra, que obligó a su alumno y amante de 15 años a cometer un asesinato. En una tranquila comunidad de New Hampshire, un crimen brutal destrozó la fachada de normalidad y expuso una conspiración nacida de la lujuria, la codicia y una manipulación psicológica tan calculada que conmocionó a una nación. En el centro de la tormenta estaba Pamela Smart, una joven profesional de 22 años, cuya ambición y deseo chocaron con la moral más básica, y William Billy Flynn, su amante adolescente de 15 años transformado de alumno a instrumento de un plan mortal. Esta historia, que mezcla poder, sexo y asesinato, se convertiría en uno de los primeros espectáculos mediáticos judiciales de Estados Unidos, dejando una estela de preguntas sobre la culpa, la influencia y los límites de la manipulación. Advertencia. Este contenido narra un caso criminal real. Contiene descripciones de un homicidio, manipulación psicológica y relaciones sexuales abusivas con un menor. Se recomienda discreción. La historia comienza en Derry, New Hampshire, a finales de los años 80. Pamela Smart, de soltera Wojas, era percibida como una joven ambiciosa, segura y con un futuro prometedor. Tras estudiar comunicaciones, regresó a su estado natal y consiguió un trabajo como coordinadora de medios en la Winnicott High School. Allí, también se ofreció como voluntaria en Project Self-Esteem, un programa de prevención de drogas. Fue en este contexto donde conoció a William Billy Flynn, un estudiante de 15 años, impresionado por la belleza y el estatus adulto de Pamela. Para el adolescente, ella representaba un mundo de madurez y sofisticación al que deseaba pertenecer. Paralelamente, la vida personal de Pamela estaba en crisis. Se había casado con Gregory Greg Smart en 1989, pero el matrimonio de apenas unos meses se deterioraba rápidamente. Los testimonios posteriores pintarían un cuadro de insatisfacción y desilusión por parte de Pamela. Fue en este vacío emocional y matrimonial donde la relación con Billy Flynn evolucionó de una admiración inocente a algo mucho más oscuro e ilegal. Pamela inició una relación sexual con el menor, un hecho que ella misma más tarde calificaría como totalmente incorrecta, pero que en ese momento se convirtió en el eje de una dinámica de poder tóxica y destructiva. El punto de inflexión llegó cuando, según la narrativa que se construiría en los tribunales, el miedo y la codicia se apoderaron de Pamela. Temía que un divorcio la dejara sin la estabilidad financiera que su esposo, un agente de seguros, le proporcionaba. Greg Smart tenía una póliza de seguro de vida. La idea de perderlo todo, combinada con la influencia que ejercía sobre su joven amante, germinó en un plan macabro. Comenzó a hablar con Flynn, casi a diario según su testimonio, sobre la necesidad de que su esposo muriera. Le pintó a Greg como un hombre abusivo que se lo merecía, pero el argumento más efectivo fue emocional. Le dijo a Billy que lo dejaría si no accedía a cometer el asesinato. Para el adolescente, profundamente enamorado y manipulado, la amenaza de perder a la mujer que consideraba su primer amor era insoportable. El plan requería ayuda. Flynn, ya comprometido, reclutó a 3 de sus amigos, Patrick Pat, Randall, Vance, Roger Latime Jr. y Raymond Fowler. La promesa era un pago en efectivo del dinero del seguro una vez el crimen se consumara. La noche del 1 de mayo de 1990, Pamela salió de su condominio en Derry, dejando la puerta sin llave para facilitar el acceso. Esa noche, Flynn y Randall entraron en la casa y sorprendieron a Greg Smart al llegar. Lo obligaron a arrodillarse. Mientras Randall sostenía un cuchillo en su garganta, William Flynn apuntó con una pistola y disparó a la cabeza de Greg, matándolo instantáneamente. Los adolescentes luego desordenaron la escena para simular un robo. Al regresar a casa, Pamela Smart encontró el cuerpo de su esposo y alertó a la policía. Inicialmente, las autoridades consideraron el hecho como un allanamiento mortal. Sin embargo, las piezas no encajaban. La investigación dio un giro crucial cuando el padre de uno de los adolescentes involucrados llevó un arma a la policía, desencadenando una cadena de confesiones. Los 4 jóvenes admitieron su participación y, de manera crucial, señalaron a Pamela Smart como la instigadora del plan. Para confirmar estas acusaciones, la policía convenció a una amiga cercana de Pamela, Cecilia Pierce, para que llevara un micrófono oculto. Las grabaciones resultantes se convirtieron en la piedra angular del caso. En ellas, Pamela instruía a Pierce sobre qué decir a la policía, aconsejándole que negara cualquier conocimiento. En un momento clave, le dijo: «Si dices la verdad, me mandarás al trullo por el resto de mi vida». Para la fiscalía, esto era una evidencia irrefutable de su conciencia de culpabilidad y su intento de obstruir la justicia. Pamela argumentaría que solo pretendía sonsacar información, pero el daño a su credibilidad fue devastador. Su arresto se produjo el 1 de agosto de 1990. El juicio comenzó en marzo de 1991 y se convirtió en un fenómeno nacional. Fue uno de los primeros juicios transmitidos por televisión de principio a fin, atrayendo una atención mediática feroz.
La sala del tribunal se convirtió en un teatro donde se representaba una tragedia moderna. El fiscal pintó a Pamela como una mujer malvada que usó sus poderes sexuales para corromper y manipular a adolescentes vulnerables con el fin de lograr sus objetivos egoístas: dinero y libertad. La defensa insistió en que los adolescentes habían actuado por su cuenta y que Pamela era inocente, una víctima de las mentiras de jóvenes que querían reducir sus propias condenas. El testimonio de William Flynn fue desgarrador. Describió cómo Pamela lo había seducido, manipulado y finalmente coaccionado con la amenaza de abandono. Relató los detalles del asesinato con una frialdad que estremeció a la sala. Los otros adolescentes corroboraron la historia, detallando cómo Pamela les había prometido dinero. Frente a este muro de testimonios y las grabaciones de audio, la declaración de inocencia de Pamela Smart se desmoronó. El 22 de marzo de 1991, el jurado llegó a un veredicto. Pamela Smart era culpable de cómplice de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y manipulación de testigos. Bajo la ley de New Hampshire, la condena por cómplice conllevaba una sentencia automática, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar la sentencia, Pamela mantuvo una compostura estoica, pero su vida, y la de todas las familias involucradas, había cambiado para siempre. La primera parte de esta tragedia cerró con las rejas de una prisión de máxima seguridad cerrándose detrás de Pamela Smart. Pero la historia estaba lejos de terminar. La condena perpetua sin libertad condicional para la instigadora, frente a las sentencias reducidas y la posibilidad de libertad para los adolescentes que materializaron el acto violento, sembraría la semilla de una controversia duradera. Las apelaciones comenzarían de inmediato, y la figura de Pamela Smart evolucionaría de la mujer más odiada de América a un símbolo complejo en debates sobre la justicia penal, la manipulación psicológica y la posibilidad de redención. El eco de aquel disparo en Derry resonaría durante décadas, no solo en los pasillos de las cortes, sino en la cultura popular y en la psique de una nación que había sido testigo a través de la pantalla de cómo el mal puede vestirse de normalidad. El legado de una tragedia: vida, muerte y cultura en la cárcel. Con Pamela Smart, condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, una sentencia que resonó como un golpe seco en la sala del tribunal, comenzaba una nueva y más silenciosa batalla. Las rejas de la prisión de máxima seguridad no solo encerraban a una mujer de 23 años, sino que confinaban un caso que había cautivado y dividido a una nación. Lo que siguió fue una saga de décadas marcada por una disparidad de destinos impactante, una lucha constante por la libertad y una transformación personal forjada en el aislamiento más absoluto. Esta es la crónica de la vida tras las rejas, de las vidas que siguieron fuera de ellas y del eco imborrable de un crimen que se convirtió en leyenda. La disparidad de los destinos, libertad versus cadena perpetua. Mientras Pamela Smart comenzaba su condena de por vida en el Centro Correccional de Bedford Hills para mujeres en Nueva York, el destino de los jóvenes que materializaron el asesinato tomó un rumbo radicalmente diferente. Los 4 adolescentes, cuyos testimonios fueron cruciales para la condena de Smart, negociaron acuerdos de culpabilidad que les permitieron aspirar a la libertad. William Billy Flynn, quien apretó el gatillo, fue sentenciado a un mínimo de 28 años de prisión tras declararse culpable de asesinato en segundo grado. Descrito como un prisionero modelo que obtuvo su JED y certificación como asistente de electricista, fue liberado en libertad condicional en 2015, a los 41 años. En su audiencia, declaró que sus actos lo perseguirán por siempre y que la liberación no cambiaría ese sentimiento permanente de culpa. Patrick Pete Randall, quien sostuvo el cuchillo en la garganta de Greg Smart, recibió una sentencia similar y también obtuvo la libertad condicional en 2015. Vance, Jack Dare Latim Jr., conductor, y Raymond Fowler, cómplice en el auto, cumplieron condenas más cortas y fueron liberados antes. Esta divergencia generó una profunda controversia. Eleanor Pam, consejera y defensora de Pamela Smart, señaló la amargura de esta situación. Una y otra vez, Flynn y Randall han sido recompensados por sus expresiones de contrición por matar a Gregory Smart. Pamela Smart, por otro lado, ha sido condenada y castigada por su fracaso en admitir cualquier papel en el asesinato de su esposo. Para los partidarios de Smart, la justicia parecía haberse aplicado de manera inversamente proporcional a la responsabilidad directa en el acto violento. Una vida. Tras las rejas, supervivencia, logros y peligro. La vida de Pamela Smart en prisión ha sido un complejo mosaico de logros académicos, servicio, peligro físico y dolor crónico. Transformación personal y académica. Contra todo pronóstico, Smart se transformó.
Obtuvo 2 títulos de maestría de Mercy College en literatura y estudios legales. Se convirtió en tutora de otras reclusas, fue ordenada ministra y formó parte de comités de enlace dentro del sistema penitenciario. Estas actividades pintan el retrato de una persona rehabilitada, un argumento central en sus posteriores solicitudes de clemencia. Violencia y secuelas. En 1996, su vida corrió peligro cuando 2 reclusas la golpearon brutalmente, fracturándole la nariz y el hueso orbital. La lesión fue tan grave que requirió la inserción de una placa de plástico en el lado izquierdo de su rostro. Como resultado de este ataque, sufre dolor crónico y ha confesado tener muchos días oscuros, llegando a pensar en el suicidio. 6. La lucha legal por la libertad. Durante más de 3 décadas, Smart agotó todos los recursos legales. Presentó numerosas apelaciones y solicitudes de conmutación de pena, todas denegadas. Por años, su estrategia se basó en mantener su inocencia respecto al conocimiento del plan, argumentando que su único error fue la relación totalmente incorrecta con Flynn. Esta postura, sin embargo, se convirtió en su mayor obstáculo. En 2018, un miembro del Consejo Ejecutivo de New Hampshire votó en contra de una audiencia de reducción de pena precisamente porque Smart, en su petición, no reconoció su propia culpabilidad. El giro inesperado, una admisión tardía. En junio de 2024, después de 34 años en prisión y con todas sus apelaciones judiciales agotadas, Pamela Smart dio un paso sin precedentes. Como parte de un nuevo esfuerzo por lograr una reducción de pena, publicó una declaración en video donde por primera vez aceptaba toda la responsabilidad por la muerte de su esposo. Con voz temblorosa, describió cómo, a través de un taller de escritura, se vio forzada a entrar en espacios en los que no quería estar. Ahí fue donde me encontré responsable de algo de lo que desesperadamente no quería ser responsable. El asesinato de mi marido, declaró. Tuve que reconocer por primera vez en mi propia mente y en mi propio corazón lo responsable que era, porque creo que había desviado la culpa todo el tiempo, casi como si fuera un mecanismo de afrontamiento. Esta admisión, sin embargo, fue recibida con escepticismo por la familia de la víctima. Val Fryatt, prima de Greg Smart, señaló que Smart daba vueltas alrededor del asunto y no mencionó el nombre de su primo, ni siquiera una vez, en el emotivo video. Fue un intento de reconciliación con la verdad que, para algunos, llegó 3 décadas demasiado tarde. El impacto del caso Pamela Smart trascendió por completo los tribunales para incrustarse en el tejido de la cultura popular estadounidense. Su juicio no fue solo un proceso legal, fue un fenómeno mediático fundacional. El Premier Reality Show judicial, el juicio de 1991, fue uno de los primeros en la historia de Estados Unidos en ser televisado de principio a fin, de martillo a martillo. Una estación local de New Hampshire llegó a interrumpir sus telenovelas diurnas para transmitir las vistas. El mundo vio en tiempo real el drama de la seducción, la manipulación y el asesinato, sentando un precedente para la cobertura sensacionalista de crímenes que definiría los años venideros. Inspiración para libros y cine. La escritora Joyce Maynard se basó en el caso para su novela de 1992, To Die For. Este libro inspiró la película homónima de 1995, protagonizada por Nicole Kidman y Joaquin Phoenix, que llevó la esencia del caso a una audiencia global. Anteriormente, en 1991, se estrenó la película para televisión Murder in New Hampshire, The Pamela Smart Story, con Helen Hunt en el papel principal. El caso también ha sido objeto de numerosos documentales, incluido Captivated, The Trials of Pamela Smart, de HBO. Conclusión. El eco que no se apaga. Hoy, Pamela Smart, con 56 años, continúa cumpliendo su cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en Bedford Hills. Su historia es un crudo recordatorio de cómo la convergencia de ambición desmedida, manipulación psicológica y vulnerabilidad adolescente puede desembocar en una tragedia irreversible. Es también un estudio sobre la justicia penal y sus aparentes contradicciones, sobre la capacidad de redención humana y los límites del perdón. Encarceló a una para siempre y convirtió un crimen pasional en un espectáculo nacional, un legado envenenado que décadas después sigue exigiendo su cuota de verdad. ¿Te impactó este desenlace?
La historia de Pamela Smart es un viaje turbulento a través del corazón de un crimen real que cambió vidas para siempre. Si quieres acompañarnos en la exploración de otros casos que han conmocionado al mundo, suscríbete a nuestro canal. Tu like y tu suscripción nos ayudan a seguir investigando y creando contenido profundo como este. Déjanos tu comentario. ¿Crees que la justicia fue justa en este caso?